Bueno, pues yo creo que vamos a dar ya comienzo, aunque se sigue conectando algún compañero. Pues como he dicho antes, buenas tardes a todos. Me vuelvo a presentar para los que se han conectado ahora. Yo soy Pedro Pérez Segura, oncólogo médico del Hospital Clínico San Carlos y coordinador de este programa formativo que es Learning Genomics, que hacemos gracias a la Fundación ECO y a Health Code. Para aquellos que os incorporáis por primera vez, esta es la tercera edición ya de Learning Genomics. El objetivo es dar píldoras muy prácticas sobre aspectos que mezclan la parte más molecular con la asistencia clínica a nuestros pacientes y siempre abordando preguntas muy concretas. En la edición de este año, que acabará más o menos en julio y que en redes tenéis a vuestra disposición todo el programa, iremos analizando pues los tumores más prevalentes o aquellos tumores quizá menos prevalentes en los cuales se hayan producido avances o eventos que cambian el manejo de nuestros pacientes gracias a un mejor conocimiento molecular. Para inaugurar esta edición nos ha parecido bastante lógico empezar con un tumor donde los aspectos moleculares cambian la vida de los pacientes y en los últimos años con el diseño de fármacos muy específicos que desde luego está haciendo cambiar la historia natural de la enfermedad, que es el cáncer de pulmón. Y para ello tenemos la enorme suerte de tener al doctor Antonio Calles, bueno, aparte de ser un gran experto en cáncer de pulmón, puedo decir con orgullo que se formó en mi hospital y eso aprovecho ahora y lo digo aquí, se formó con nosotros y posteriormente tuvo una estancia en Boston bueno, pues aprovechó de una manera intensísima y en este momento es oncólogo médico en el Hospital Universitario Gran Marañón aquí en Madrid y bueno, por supuesto que es miembro de diferentes importantes sociedades oncológicas a nivel nacional, europeo y americano y es una persona muy activa no solo en el área de la investigación, sino también en la difusión a través de redes, etcétera, de aspectos que tienen que ver con el cáncer de pulmón y con aspectos también de calidad de vida y de percepción por parte del paciente. Por lo tanto, agradecer a Antonio que esté aquí para inaugurar esta nueva edición. Y antes de darle ya paso, simplemente recordaros, para aquellos que no lo conozcáis, cuál es la mecánica. Vamos a tener una pequeña presentación, 20 minutos más o menos, del doctor Calles, de Antonio, sobre los aspectos moleculares del cáncer de pulmón y posteriormente podéis mandarnos a través del chat las preguntas que queráis hacer. Ya sabéis que no hay ninguna pregunta inoportuna ni básica, todas son importantes, para eso hacemos esto. Y bueno, pues iremos intentando contestar a todas las que podamos, con la idea un poco de que todo este proceso formativo acabe como a las 6 menos cuarto más o menos, ¿vale? Que sea compatible con otro tipo de actividades o con lo que tengáis que hacer. Y nada más, de nuevo dar las gracias, por supuesto, a la Fundación Eco y a Health Code y ya doy paso a nuestro actor importante de hoy, que es el doctor Calles. Antonio, cuando quieras. Pues buenas tardes a todos, muchas gracias por conectaros. Veo que ya vamos por 92 participantes y subiendo. La verdad es que esto es una gran llamada del interés de estas charlas y te felicito, Pedro, por organizarlas. Gracias por la amable introducción y efectivamente de ser orgulloso clínico en el exilio, en el Hospital Gran Marañón en estos momentos, pero siempre reconociendo a mi casa madre que me formó y donde empezó todo, ¿no? En la oncología para mí. Bueno, es un placer poder hablar de uno de los temas importantes en la oncología contemporánea, que es el cáncer de pulmón y las mutaciones accionables. Y para eso, pues durante los próximos 20 minutos vamos a hacer una presentación que resuelve aspectos muy prácticos. Ha intentado ser una presentación muy práctica sobre el cáncer de pulmón, aspectos que son accionables en el día a día de nuestras consultas. No estamos hablando de teorías, no estamos hablando de metas, sino que objetivos que son una realidad en el día a día de cualquier consulta de un servicio de oncología médica en nuestro país. Estos son mis potenciales conflictos de interés para esta charla. Intentaré ser lo menos informativo de cada ensayo y cada molécula, porque además de exceder el objetivo de esta presentación, se nos iría de tiempo y no hay posibilidad. Este es el resumen de la presentación en 4 grandes puntos. Una breve introducción para saber de qué vamos a hablar. Luego centrarnos la evidencia que hay de los biomarcadores en la enfermedad metastásica, que es donde se originó el gran grueso de la evidencia,
pero toda esa información se ha trasladado afortunadamente y favorablemente a estadios más precoces, tanto enfermedad localmente avanzada como enfermedad localizada potencialmente resecable. Para terminar con unas pinceladas de conclusión. Pues vamos a lo importante. ¿Por qué hablamos de la caracterización molecular del cáncer de pulmón? Bueno, pues porque si hacemos un análisis molecular profundo de cada paciente, de cada tumor de cáncer de pulmón no microcítico, nos encontramos que entre un 40 y un 60% de esos tumores albergan mutaciones accionables. No estamos hablando de genes supresores, no estamos hablando de alteraciones genéticas de significado incierto o de todavía dudosa accionabilidad. Estamos hablando de auténticos targets que son accionables con fármacos de diseño, con moléculas que han sido específicamente diseñadas para bloquear la acción de esas proteínas. Estamos hablando de una mutación tan frecuente como es la mutación de Carras, que en el subtipo de la mutación Carras G12C, que representa el 14% de todos los carcinomas de pulmón no microcítico tienen y se relaciona con el hábito tabáquico y que recientemente hay fármacos para esta mutación. Estamos hablando de la primera mutación accionable que se trató hace ya 20 años que se descubrió, la mutación de EGFR. 20 años marca el hito del descubrimiento de estas mutaciones y que cambió el pronóstico y el escenario terapéutico de estos pacientes y del que actualmente tenemos tres generaciones de fármacos inhibidores selectivos, moléculas con unión covalente o no covalente, pero también ya anticuerpos monoclonales bispecíficos y otro tipo de terapias que están en desarrollo, y otras mutaciones que a veces son muy raras y que por raras y desconocidas no quiere decir que no sean importantes, porque pueden transformar el pronóstico de estos pacientes, como por ejemplo los reordenamientos génicos en genes como RET, ALK, ROS1, NTRK, entre otros, donde tenemos medianas de supervivencia que exceden los 5 años. Es decir, estamos hablando de un pronóstico de vida incluso superior, una expectativa de vida incluso superior a pacientes con enfermedad localizada operable. Por tanto, transforma el pronóstico de estos pacientes. Que os suenen todas estas alteraciones, aunque sean infrecuentes, en TRAC, RET, BRAF, ERDOR, ROS1, MET y ALK. Y desde hace muchos años, tanto las guías europeas como americanas insisten en la necesidad de incorporar plataformas génicas de diseño de detección molecular del cáncer, lo que llaman secuenciación de última generación o NGS, Next Generation Sequencing, para poder tener de una manera comprensiva información de todas estas alteraciones moleculares utilizando una biopsia tumoral. ¿Por qué es importante todas estas alteraciones moleculares, tenerlas bien definidas en cada uno de los pacientes? Bueno, pues porque determinar que un paciente tiene esta mutación le permite acceder a tratamientos altamente selectivos y altamente eficaces que cambian el pronóstico de la enfermedad. Estamos hablando de fármacos con cerca de un 70-80% de respuestas objetivas, con gran actividad intracraneal y duraciones de respuestas que exceden el año de tratamiento. Por tanto, tratamientos menos tóxicos, muy activos, pero altamente selectivos. Solo funcionan en aquellos pacientes que tienen estas alteraciones y por eso hay que detectarlas. También un tema de costes. Tratar inadecuadamente a un paciente que no ha sido identificado molecularmente como que alberga una mutación accionable nos hace gastar tratamientos poco útiles y muy caros. En concreto, la inmunoterapia. Tratar a un paciente que tiene una mutación de exón 20 o una alteración de RET que no ha sido testada y poner tratamiento con inmunoterapia es elevar excesivamente los costes para un beneficio marginal si es que tiene alguno la inmunoterapia en este tipo de pacientes. Por tanto, también es un tema de costes tener un buen diagnóstico molecular. Y luego, para reducir toxicidades innecesarias. ¿Esto por qué? Porque se ha demostrado, al menos en pacientes con cáncer de pulmón, que la secuencia de tratamiento de inmunoterapia seguida de un inhibidor de tirosina quinasa incrementa las toxicidades de estos fármacos de una manera estocástica, de una manera aleatoria, pero en ocasiones muy grave, como el desarrollo de neumonitis, hepatitis, RAS o diarrea, que interfiere con el adecuado manejo del paciente y en ocasiones requiere de un periodo de lavado de hasta 12 semanas después de la última dosis de inmunoterapia para evitar estas toxicidades de overlap. Por tanto, también un tema de seguridad.
Y esto ha impactado inicialmente la enfermedad metastásica en el setting paliativo, en el setting donde el objetivo no era la curación de los pacientes, pero se ha trasladado estas tres axiomas, estos tres principios también a la enfermedad localmente avanzada, tanto resecable como irresecable, y a la enfermedad localizada resecable. Por tanto, a día de hoy el profiling molecular es mandatorio independientemente de la etapa, independientemente del estadio del cáncer de pulmón de los pacientes. Pero vamos a empezar donde más evidencia hay, que es la enfermedad metastásica. Esta es una diapositiva de las guías de práctica clínica de la EMA, del territorio en el que estamos, en Europa. No he puesto la americana, que es todavía más extensa y más actualizada, y este es un punto importante. Estas tablas están ya obsoletas, se actualizan casi semestralmente y se nos están quedando rezagadas varias veces a lo largo del año. Aquí se ve el grado de accionabilidad de cada alteración genética. Diferentes alternativas de tratamiento en primera línea a pacientes recién diagnosticados con enfermedad metastásica para mutaciones de GFR. Incorporan no solamente inhibidores de tirosina quinasa de tercera generación como osimertinib, sino también anticuerpos biespecíficos como amivantamab en combinación con un inhibidor de tercera generación, diferentes fármacos de primera, segunda, tercera y ya están los fármacos de cuarta generación, inhibidores de ALK en desarrollo y que ya están aprobados por la FDA, diferentes fármacos inhibidores de las translocaciones de ROS1, de las mutaciones de BRAF V600E, fusiones de RET, mutaciones en el dominio tirosina quinasa DR2 o de GFR y las fusiones reordenamientos de NTRK, las mutaciones en la zona del exón 14 skipping de MET, y ya también más recientemente las mutaciones de KRAS G12C. Como veis, diferentes fármacos, muchos de ellos ya recomendaciones de tratamiento en primera línea y segundas y sucesivas líneas también con terapias aprobadas. Por tanto, más de 14 mutaciones accionables que se deberían de una manera sistemática detectar en estos pacientes con cáncer de pulmón antes de tomar una decisión de tratamiento, que suele ser en aquellos pacientes que no tienen mutaciones accionables, bien la inmunoterapia sola o bien la combinación de quimio y de inmunoterapia. Bueno, pues vamos a lo básico. Vamos a ver cómo hemos hecho el diagnóstico molecular del cáncer de pulmón no microcítico hasta ahora y que todavía se sigue haciendo una aproximación del viejo paradigma, es decir, se toma la biopsia, se tiñe, se hace la hematoxilina eosina, se hace la inmunohistoquímica con TTF1, P40, P63, se ve que es histología no escamosa o escamosa, se hace una determinación de los niveles de expresión de PDL1 y entonces se va gen a gen haciendo determinaciones. Inmunohistoquímica o-FIS de ALK y de ROS1 o de RED, un barrido con inmunohistoquímica de NTRK si es positivo se hace NGS, y luego se extraen ácidos nucleicos y se hace una determinación molecular de GFR, de BRAF, de KRAS, de MET. Esto, si todo es negativo, lo ideal sería en una segunda ronda hacer un panel de NGS para detectar alteraciones que no hayamos detectado con los paneles individuales de gen a gen. Esta aproximación laboriosa y que se ha estado haciendo hasta recientemente es complicada porque consume mucho tejido, consume mucho tiempo y al final no es comprensiva. Es decir, aunque todos los resultados sean negativos, no quiere decir que el paciente no tenga la mutación. Es que con esos medios y en esas condiciones no se ha sido capaz de detectar la mutación, pero no se puede descartar que alberguen mutaciones no solamente de los genes no testados, sino de genes que han sido testados. Y al final, a partir de 3 genes, no es coste efectiva cuando se compara con la NGS. ¿Qué permite la NGS? Pues una vez identificado que estamos ante un carcinoma no escamoso de pulmón y tenemos los niveles de expresión de PDL1, directamente la extracción de ácidos nucleicos y optimizar la muestra. Se gasta menos tejido. Si en condiciones que estén optimizadas los resultados de NGS se deberían tener en 1 o 2 semanas, sí que es un análisis comprensivo si las muestras y la validez de la técnica es suficiente y a día de hoy con todas las alteraciones genéticas que se tienen que determinar es un test que es coste efectivo. Por tanto, todas las guías de recomendación
priorizan el uso de NGS para el diagnóstico molecular de cáncer de pulmón. ¿Por qué se prefiere la NGS? Bueno, pues porque la NGS puede detectar alteraciones genéticas que se le escapan a los test convencionales, incluido a la PCR convencional. Algunas delecciones o delinserciones complejas no se detectan con los paneles de PCR convencionales y comerciales, por ejemplo, para EGFR. Se nos pueden escapar mutaciones de EGFR, incluso comunes, con paneles comerciales. Pero además permite el estudio de reordenamientos, de amplificaciones, de elecciones que a veces no se detectan bien con técnicas de FISH o de inmunohistoquímica. Además, tiene una mayor sensibilidad. Hace falta menos cantidad de DNA tumoral comparado con técnicas convencionales como la PCR. Y esto nos puede incluso optimizar la muestra en muestras que no son de tejidos, sino que pueden ser fluidos, como derrames pleurales, líquidos cefalorraquídeos, y teóricamente, aunque en menor cantidad tumoral, mientras haya celularidad y buena calidad de los ácidos nucleicos, las NGS lo puede detectar. Y además es más específica. Podemos cambiar los umbrales de sensibilidad y podemos determinar si esos calls que se ven en la secuenciación son falsos positivos o si realmente hay algo que también nos ayude a tomar una decisión si se necesita un test reflejo para confirmar esa determinación molecular. Este es un ejemplo ya clásico para demostrar que los paneles comerciales de determinación de las mutaciones de GFR no detectan el 50% de las mutaciones inserción del exón 20. Es verdad que no es la mutación más frecuente, estamos hablando de una mutación que está en torno a un 4-8% de todas las mutaciones de GFR, pero es una mutación muy importante porque son pacientes que tienen muy mal pronóstico, no responden a los inhibidores de tirosina quinasa convencionales, pero para la que a día de hoy hay un tratamiento aprobado dirigido, que es amivantamab, que en combinación con quimioterapia incrementa la supervivencia de estos pacientes. Entonces, las techs de PCR que se venden por ahí, COBAS, IDILA, etcétera, no detectan la mitad de las mutaciones de inserción 20. Solamente haciendo NGS vamos a poder estar seguros de que el paciente no tiene una mutación inserción del exón 20. Esto ocurre uno a uno con cada uno de los genes que testemos y con cada una de las metodologías que están aprobadas. Y esto es especialmente relevante en las fusiones génicas, donde sí que es verdad que la inmunohistoquímica puede ser un test de barrido coste eficiente, pero se escapan alteraciones y no nos dice información molecular adicional. Los FIS son muy complejos, necesita experiencia, necesita aprendizaje y son caros. Al final, la secuenciación basada en DNA o preferiblemente RNA y DNA o RNA son lo que detecta la mayoría de estas fusiones. Nos dice el partner de esa fusión, sean conocidos o no sean conocidos los partners de esas fusiones, y además nos habla del contexto molecular de las fusiones. Por tanto, incluso en los reordenamientos, la NGS se prefiere sobre cualquier otro test diagnóstico. ¿Y por qué? Pues porque una vez que detectamos estos reordenamientos, tenemos fármacos como entrectinib, selpercatinib, larotrectinib, que tienen tasas de respuestas entre el 70 y el 80% en enfermedad metastásica, tanto en primera línea como en sucesivas líneas. Por tanto, detectar estas mutaciones, que aunque son infrecuentes, están todas por debajo del 4%, son clínicamente muy relevantes. Y esto es un bonus track. Esta es una aprobación reciente del 4 de diciembre por la FDA de un fármaco, un anticuerpo anti-EGFR para una fusión que es clínicamente relevante, que son las fusiones de enregulina 1, fusiones muy difíciles de detectar, que no hay paneles diagnósticos con inmunohistoquímica, FISH ni PCR convencionales que lo detecten y que solamente mediante NGS con RNA se pueden detectar estas alteraciones. Muy importante porque aunque son extremadamente raras, menos del 1% de los adenocarcinomas de pulmón, hay un subtipo que está enriquecido para estas mutaciones, que son los adenocarcinomas mucinosos invasivos, que son esos tumores que remedan una neumonía que no se cura, que tienen mucha broncorrea asociada. Bueno, pues estos tumores suelen albergar esta alteración genética y hay un fármaco aprobado por la FDA, pero no hay un test diagnóstico que esté disponible para detectar estos reordenamientos a día de hoy en la mayoría de los hospitales. Podemos ir uno a uno con mutaciones puntuales y pequeñas delinserciones que incluyen BRAF y alteraciones del exón 14 de MET y más recientemente las mutaciones en el dominio tirosina quinasa ARDES2, donde ya empezamos a tener fármacos, tanto terapias dirigidas como anticuerpos conjugados, con indicación para estos pacientes.
Luego nos encontramos con la cruda realidad, y esto es en Estados Unidos, donde se supone que tienen acceso a una cultura sanitaria muy tecnológica, pero la realidad es que entre los 8 biomarcadores sólidos recomendados por las guías de la NCCN, solamente un 80% de los pacientes se testa adecuadamente para EGFR y ALK. Ven ustedes que a partir de ROS1 el nivel de testing ya cae por debajo del 70% y niveles irrisorios de un 20-25% para el resto de mutaciones accionables. De hecho, solamente un 20% de pacientes tiene un testing comprensivo para todas estas alteraciones. Es decir, el 80% de los pacientes en Estados Unidos no está teniendo un acceso molecular adecuado para los adenocarcinomas de pulmón. ¿Y esto es muy diferente en Europa y en nuestro ámbito? ¿En España? Pues no. No es muy diferente. Los datos son tozudos y nos dicen que más allá de EGFR y ALK y recientemente ya ROS1, los niveles de testing están por debajo incluso del 50% y son marginales, menos del 10% para el resto de las mutaciones infrecuentes. Y esto ocurre no solamente en España, en Italia, en Francia, en Alemania. Los niveles de testing con NGS van incrementándose durante el tiempo, pero la realidad es que la mayor parte de la población no tiene acceso a estudios moleculares profundos para pacientes con cáncer de pulmón avanzado. ¿Y cuáles son los motivos? Pues son muy variados, hay diferencias geográficas, pero en general yo destacaría tres. El primero, el tejido. No hay tumor suficiente, no hay tejido suficiente, no hay tiempo para rebiopsiar, el paciente tiene que empezar un tratamiento, por tanto el tejido a veces sí es un asunto importante. En otras ocasiones es el tiempo. La NGS o no está optimizada o no hay suficientes muestras para analizar rápidamente y se nos va a las 4, 6, 8 semanas para tener resultados, que son tiempos que son inaceptables para empezar un tratamiento sistémico en los pacientes y por tanto la NGS en esos casos carece de utilidad. Y luego el acceso. No todos los centros tienen acceso a NGS, bioinformáticos, análisis de datos y demás, o no hay financiación para hacer estos test o almacenamiento de datos, etcétera. Esos son los tres pilares que limitan el acceso a la secuenciación masiva tumoral en casi todos los países. Una alternativa razonable en estos casos parece el acceso de ácidos nucleicos en sangre periférica, lo que se denomina la biopsia líquida, utilizando parecidas tecnologías de secuenciación masiva tumoral. Y esto permitiría la detección molecular que el tejido o no se ha podido o no tenemos tiempo para hacer una rebiopsia. De hecho, se producen tres recomendaciones o tres escenarios donde implementar la biopsia líquida. Uno es una secuenciación, un approach secuencial, es decir, primero se hace todo en tejido y si en tejido no sale nada, se hace en sangre. Esto pues no es óptimo porque lleva mucho tiempo, consume muchos recursos. Hay una opción que es el complementario, es decir, lo que no tenemos suficiente en el tejido porque no podemos acceder a información por la calidad del tejido o lo que sea, pues se hace rápidamente un test sanguíneo, pero quizás lo más disruptivo es el plasma first approach, es decir, cualquier paciente con sospecha de un cáncer de pulmón avanzado, directamente tirar una biopsia líquida, los resultados van a estar antes que obtener el tejido y de obtener la secuenciación masiva tumoral, y eso permite el acceso al tratamiento para los pacientes antes incluso que obtener una biopsia tumoral. Esto no son recomendaciones de expertos, esto tiene un nivel de evidencia alto y que está refrendado por las guías ESMO en función de la accionabilidad de las guías SCAT y afecta a todas las mutaciones que son accionables en cáncer de pulmón no microcítico. Por tanto, los resultados de una biopsia líquida son plenamente válidos para tomar una decisión de tratamiento. Habiendo revisado la parte más extensa, que es la enfermedad metastásica, ¿qué evidencia tenemos de hacer análisis molecular en enfermedad localizada o localmente avanzada? Porque hasta ahora es verdad que no había fármacos disponibles y como son técnicas de diagnóstico costosas y laboriosas, pues no se hacía de una manera sistemática el estudio molecular. Un paciente con estas características se trataba acorde a guías clínicas y no había ninguna información molecular. Bueno, esto ha cambiado y esto ha cambiado porque se ha introducido la inmunoterapia adyuvante, es decir, poner inmunoterapia después de cirugía más o menos quimioterapia adyuvante, o dar tratamiento de quimioinmunoterapia preoperatoria o dar tratamiento pre y postoperatorio con quimioinmunoterapia. La realidad es que o bien los pacientes con mutaciones accionables, al menos EGFR, ALK y ROS, eran excluidos o en aquellos pacientes, en aquellos estudios en los que se les permitió participar, fueron muy poquitos pacientes. Por tanto, tenemos muy poquita información de la eficacia de estos tratamientos de alto impacto
en pacientes con mutaciones accionables. Pero si trasladamos lo que conocemos de enfermedad metastásica, sabemos que la inmunoterapia en estos pacientes no suele aportar un beneficio razonable. De hecho, tenemos datos con Ns muy pequeñitas de análisis de subgrupos de esos estudios, donde o bien tenemos datos negativos o contradictorios para esta población. Es decir, población potencialmente resecable o irresecable candidata a quimiorradio, la inmunoterapia no suele ofrecer un beneficio. El caso más palmario es el de aquellos pacientes que tienen un cáncer de pulmón localmente avanzado y resecable, que son tratados con quimiorradioterapia y posteriormente reciben un año de consolidación con inmunoterapia con durvalumab, que es el estándar de tratamiento ya desde hace muchos años. Un beneficio en supervivencia global del 10% y un 33% de recurrencia libre de progresión a los 5 años consolidan este tratamiento como incuestionable. Pues bien, cuando se analizan los datos de los pacientes EGFR mutados, vemos en la imagen de la derecha y en las hazard ratios de abajo que los pacientes EGFR mutados no obtienen un beneficio de la consolidación con durvalumab. Es más, existe un riesgo de que estos pacientes progresen, tengas que pensar un tratamiento con osimertinib y desarrollen toxicidades graves por toxicidades overlap, tipo neumonitis, RAS, diarreas graves, por haber recibido inmunoterapia previamente. Por tanto, a día de hoy estos pacientes no se les debería ofrecer inmunoterapia. ¿Pero qué es lo que ha cambiado? Precisamente esto. Estos pacientes que sabemos que son de alto riesgo de recaída, pacientes con mutaciones de GFR que se operan y reciben su tratamiento complementario con quimioterapia, pueden recibir 3 años de osimertinib, un inhibidor de GFR de tercera generación, reduce hasta en un 80% el riesgo de recurrencia del tumor y sabemos ya que incrementa la supervivencia global de estos pacientes. Es a día de hoy un tratamiento estándar incuestionable para pacientes EGFR mutados que han sido resecados. Pero no solamente es EGFR, también tenemos datos con alectinib, que es un inhibidor de ALK. En este caso, el estudio eran pacientes con alteraciones de ALK que fueron operados, pero aquí la randomización fue muy agresiva. Fue alectinib durante 2 años versus quimioterapia. Se comparó con quimioterapia. No era contra placebo, que era el estudio de Aura. Bueno, pues aquí alectinib fue superior inclusive a la quimioterapia, ya que a día de hoy se cuestiona el uso de quimioterapia en estos pacientes y se deberían tratar directamente con alectinib adyuvante. Más recientemente, este año hemos tenido los datos del estudio Laura, que es la enfermedad EGFR localmente avanzada y resecable tratado con quimiorradioterapia. En vez de darle inmunoterapia de consolidación que hemos visto antes, que no servía para nada, se daban osimertinib, un tratamiento indefinido versus placebo, y aquí vemos los primeros datos de supervivencia libre de progresión, pues que son muy llamativos. Una hazard ratio de 0,16 en oncología médica es una hazard ratio difícilmente imaginable antes de la llegada de las terapias dirigidas. Pues con esto he querido dar una visión muy somera de la importancia de biomarcadores en cáncer de pulmón, pero para que veáis las implicaciones que tiene en todas las etapas de la enfermedad. Estas son mis conclusiones, son un poco extensas, pero yo creo que condensan muy bien lo que hemos definido. El cáncer de pulmón no microcítico es el paradigma de la medicina personalizada y de precisión. Debido a las nuevas indicaciones terapéuticas, los biomarcadores han de analizarse en cualquier paciente, en cualquier estadio de cáncer de pulmón. Es vital en análisis correcto de esa muestra con sus criterios de calidad, análisis que estén estandarizados. Hay que conocer muy bien las mutaciones que se detectan con cada test, saber interpretar los test que cada uno tiene, las limitaciones y las ventajas, y desde luego recomendar la NGS siempre que sea posible, bien en tejido, bien en plasma o incluso en las dos muestras a la vez. Y al final todo esto requiere de una coordinación y de una aproximación multidisciplinar, donde no solamente están los oncólogos médicos, radioterápicos, cirujanos torácicos, neumólogos, radiólogos, patólogos, biólogos moleculares, bioinformáticos, sino que también hay que contar pues, con a veces asesorías de asociaciones de pacientes, acceso a ensayos clínicos, porque en ocasiones son difíciles de interpretar estos resultados y no todo el mundo tiene acceso a estos tratamientos bien convencionales o incluso dentro de ensayo clínico. Por eso es muy importante trabajar en red y saber y ofrecer a estos pacientes las mejores terapias disponibles. Y hasta aquí mi presentación de hoy. Yo creo que me he ajustado bien a los 20-25 minutos que tenía asignados. He intentado dar una visión global y espero haber podido trasladar este mensaje, ¿no?, de vital importancia de un diagnóstico molecular adecuado para ofrecer los mejores tratamientos a los pacientes con cáncer de pulmón.
Pues muchas gracias, Antonio. Yo creo que sí, que realmente ha sido una revisión exhaustiva, no solo entrando en la parte más de moléculas, sino también de las implicaciones, que yo creo que muchas veces esto se nos pasa un poquito. Mientras se van animando los asistentes a hacer alguna pregunta, yo creo que podríamos ir haciendo o plantear alguna revisión de algún tema, ¿no? Yo creo que, a ver, yo te iría planteando determinadas situaciones. A veces, y esto siempre genera un problema de gestión, ¿no? Es decir, claro, vamos viendo que las determinaciones de este tipo de alteraciones tienen implicaciones para los pacientes y cuando hay que decidir a qué pacientes le vamos a pedir una secuenciación, pues hombre, también valoramos el coste que tiene, las implicaciones que tienen, porque además, claro, la gente que hace pulmón solo piensa en sus pacientes, pero a los que nos dedicamos a hacer la gestión del servicio, que tenemos que sumar todas las unidades y todos los tumores, estamos temblando y cualquier día nos corten el grifo desde la dirección diciendo que estamos pidiéndole paneles a todo el mundo, ¿no? Entonces, en los estadios localizados, más localizados o localmente avanzados, claro, ya empezamos a tener esas discusiones en las sesiones, ¿no? De hasta qué punto a todos los pacientes con una enfermedad localizada hay que pedirles un estudio de secuenciación, ¿no? ¿Cuál es tu planteamiento en estas situaciones de enfermedad localizada? Que lo has comentado, pero por resumirlo de Sí, alguna sí. manera. A ver, yo creo que hay que aterrizar las cosas también a la tierra y ser objetivos. Eh, el escenario ideal es que todo paciente con una enfermedad potencialmente resecable necesita una secuenciación molecular obligatoria, sí o sí, de GFR y ALK, porque para esos hay tratamientos disponibles. ROS1 podemos discutirlo también, pero también porque es una contraindicación para la inmunoterapia. Es decir, ya tenemos aprobaciones de terapias neoadyuvantes, de quimioinmunoterapia preoperatorias, que expresamente dicen en la ficha técnica que no tengan mutaciones de GFR y ALK. Eso se sobreentiende que obliga a hacer un testing molecular al menos de GFR y de ALK. Por tanto, tanto por activa, es decir, por querer poner un tratamiento en un paciente que tenga mutaciones accionables, como por pasiva, es decir, no poner un tratamiento que además de costoso no le va a funcionar al paciente, hay que hacer una determinación de EGFR y de ALK. Más allá de eso, podemos discutir. ¿Por qué? Pues porque de momento para Rosuno, Carras, etcétera, no tenemos esa información. Es verdad que sabemos que los pacientes con mutaciones de Carras van mejor con inmunoterapia. Es verdad que cuando tenemos mutaciones que sabemos que son mutuamente excluyentes, nos quedemos más tranquilos. Y también es verdad que los pacientes con mutaciones accionables tienen mucho riesgo de recaer, tanto en el estudio ADAURA como en el estudio ALINA. El 80% de los pacientes progresan en los 2 años de seguimiento. Y esto es así para todos los pacientes con alteraciones moleculares. Y quiere decir que ese paciente se va a convertir en localmente avanzado recurrente o metastásico en el transcurso de los 2 años. Y si tengo esa información molecular disponible, voy a empezar un tratamiento sistémico a la mayor brevedad. Que incluso a veces se da en condiciones que el único sitio de progresión de estos pacientes es cerebral o que además de otros sitios la enfermedad cerebral le condiciona muchos síntomas y no son pacientes que estén en condiciones de esperar mucho tiempo y disponer de información de que ese paciente era un RET translocado o un ER2 mutado permite iniciar un tratamiento sistémico en primera línea. Por tanto, yo creo que hay que ir incorporando el testing molecular sistemático para EGFR y ALK y probablemente la NGS sea más eficiente. También porque detecta alteraciones de EGFR y ALK que no detecta los paneles convencionales con inmunohistoquímica, FIS o paneles con hotspots de PCR. Es decir, no es tan cara la a día de hoy la NGS comparado con un FIS de ALK, una PCR de GFR, un PDL1. Nos vamos a los 1.000 euros con estas tres determinaciones. ¿Qué es lo que cuesta a día de hoy un kit de NGS para los pacientes de manera casi comercial, ¿no? Entonces, bueno, el balance, los costes cada vez van a ser más baratos, van a ser más accesibles los paneles y nos van a dar una información que es muy importante, pronóstica y terapéutica para estos pacientes. Vale, tenemos una pregunta, un par de preguntas aquí. Pregunta una compañera, Antonio, ¿conoces algún estudio que se esté llevando a cabo? Perdón, que se me ha ido aquí. ¿Conoces algún estudio que se esté llevando a cabo que combine inhibidores ALK con radioterapia radical para adenocarcinoma de pulmón localmente avanzado?
No, no hasta el momento. No hasta el momento. Es decir, lo que se están haciendo son tratamientos neoadyuvantes, un poco con la misma filosofía que la quimioinmunoterapia, con pacientes con ALK. Es verdad que no parece que vayan a ser tan satisfactorios, porque todos los datos que tenemos fundamentalmente son de estudios fase 2, muchos asiáticos, no bien randomizados o no suficientemente potenciados. La tasa de respuestas completas son bajas. Eh, es verdad que estos pacientes tienen mucha enfermedad CN2. En el estudio ALINA se ve que prácticamente un 60% de los pacientes son N2, es decir, pacientes con mucha enfermedad mediastínica, pero a día de hoy no se está administrando radioterapia mediastínica de consolidación en estos pacientes. No sé qué conseguiría el tratamiento combinado en términos de radiosensibilizar estas células. Lo que sí tiene sentido es en estos pacientes adelantar el tratamiento sistémico, es decir, ¿por qué esperar meses desde el diagnóstico, la cirugía, la quimiorradio o la quimioterapia adyuvante a empezar un tratamiento sistémico que es lo que realmente cambia el pronóstico, ¿no? A lo mejor tiene sentido empezar ese inhibidor lo antes posible. Es más, hay quien se plantea el papel del tratamiento local en estos pacientes, porque si vemos todas las curvas de la Daura, de la Lina, del Laura, es que el 80-90% de los pacientes progresan, es decir, no es eficaz el tratamiento local. Pero esto es retar al paradigma vigente, es decir, no, es que un paciente es resecable, a lo mejor no hay que resecarlo. Hay que empezar terapia sistémica y a lo mejor eso obtiene, si no los mismos resultados que la cirugía, mejores resultados que la cirugía. Lo que pasa es que eso se tiene que demostrar, lógicamente, para ir en contra de esa práctica que a día de hoy sigue siendo el estándar. Hay otro comentario aquí. Buenas tardes a los dos. Gracias, Antonio, por la charla. Y nos hace una pregunta para ti y para mí. Dice, como la incorporación de NGS, tanto en tejido como en plasma, va a ser cada vez más generalizada, nos estamos encontrando hallazgos que tienen implicaciones familiares y que implican a las unidades de consejo genético también en cáncer de pulmón. ¿Cómo recomendaríais gestionar la información también con la familia en caso de esta situación? Gracias. Si quieres este contexto yo un poco por encima. Sí, Hay, es que hay unas recomendaciones generales, ¿eh? Que cuando hacemos un panel somático, si hay una mutación patogénica o probablemente patogénica en un gen que es accionable desde el punto de vista hereditario, hay que por lo menos remitirlo a la unidad de consejo genético para hacer una valoración. Eso por un lado. En el caso de cáncer de pulmón, tenemos algunos síndromes donde se incrementan la presencia de tumores no cánceres de pulmón solo, sino tumores torácicos. Por ejemplo, mutaciones en Dícer, aparece el pleuroblastoma, el blastoma pleuropulmonar, que es un tumor que puede llegar a ser muy agresivo y aparece en niños, por ejemplo. Y también ahora se está publicando últimamente series de familias con mutaciones germinales de GFR, ¿no? Y esto está empezando a plantear si deberíamos hacer estudio. De entrada, siguiendo las recomendaciones internacionales, es que cualquier alteración somática que se encuentre que afecte a un gen que tiene implicaciones germinales para la familia y que sea clase 4 o 5, probablemente patogénico, al menos debe ser mandado a la unidad de consejo genético para hacer una valoración. Y luego en aquellas alteraciones que tengan una frecuencia alélica, una pérdida de heterocigosidad que diga mayor del 20-30%. Y tal, de todas maneras, también os recomiendo que reviséis la cartera de estudios genéticos que se ha hecho en el ministerio, que ya hemos actualizado en septiembre, o sea que yo creo que se va a ir actualizando con relativa frecuencia, donde ahí ya te da también unas orientaciones, ¿eh? Yo creo que más o menos con eso te podría dar una recomendación rápida. No sé si tú, Antonio, quieres aportar alguna cosa más a eso. no, efectivamente, aquí es una cosa que hemos ido aprendiendo y que lógicamente nosotros no somos los expertos. Afortunadamente tenemos una unidad de cáncer heredofamiliar donde remitimos esos casos, donde se encuentran variables probablemente patogénicas o donde hay mutaciones somáticas, como puede ser P53, pues de una fracción alélica del 50% que obliga a descartar un síndrome Li-Fraumeni o Li-Fraumeni-like. Pues nos ponemos en contacto con los compañeros de la unidad de cáncer heredofamiliar, se les hace el estudio molecular si hace falta, después de hacer todo el árbol genealógico y todos los estudios. Y
tenemos que ser sensibles a que ahora al hacer estas determinaciones pues nos podemos encontrar con esta información y que muchas veces no informamos a priori de estos hallazgos, porque estamos muy centrados, ¿no?, en encontrar la mutación somática, pero a veces nos encontramos con estos genes modificadores del riesgo que a veces no entendemos muy bien el significado. Podemos encontrar pacientes con mutaciones de PALB2, mutaciones en ATM, en BAP1, y que no sabemos muy bien lo que implica, ¿no? Son genes que a veces claramente hay una agregación familiar y se determina que hay una situación de riesgo y se detecta efectivamente ese patrón hereditario en los pacientes, pero al final lo que hay que hacer es no ignorar esos resultados, informarse en caso de dudas y remitir a una unidad de cáncer hereditario que pueda asesorar a esas personas. Hacer una pregunta ahí, yo creo que como ya estamos en tiempos así más o menos, para contestar de la manera más concreta, porque tenemos dos o tres preguntas más. Pregunta también si pacientes con tumores ALK-ATI responden a inhibidores específicos de ALK. A ver, el inhibidor inespecífico de ALK es crizotinib. O sea, crizotinib fue un inhibidor que quedó en un cajón porque se desarrolló para la anaplastic lymphoma kinase, para los linfomas anaplásicos ALK positivos, y no se diseñó para estas mutaciones de ALK. Mm, La inhibición de ALK multiquinasa con otros fármacos como taletrectinib o entrectinib, etcétera, eh, es activa, pero ya son fármacos de diseño, ya son fármacos que están diseñados para inhibir estas tirosinas quinasas. Por tanto, no podemos decir que sean tan inefectivos, ¿no? Un inhibidor de NTRK como entrectinib también inhibe ALK-ROS1, por tanto son fármacos potencialmente activos. Incluso entrectinib tiene aprobación en este grupo de pacientes con alteraciones de ROS1, ¿no? Entonces, bueno, eventualmente se podrían utilizar, pero muchos de esos ya incluso tienen aprobaciones, y a día de hoy los inhibidores de tercera, incluso los de cuarta generación, son muy superiores a esos inhibidores de segunda generación y no tiene, salvo que por algún motivo no haya acceso a inhibidores de tercera o cuarta generación, no tiene sentido utilizar a día de hoy ya fármacos de primera o segunda generación. Y yo creo que ya la última, salvo que venga alguna de última hora, hace una compañera un comentario de que, bueno, en algunos sitios, yo creo que esta pregunta es importante desde el punto de vista que un poco engloba todo, ¿no? Que está claro que yo creo que todos tenemos clarísimo la importancia de hacer los estudios moleculares, pero la realidad, y tú has hablado de las barreras, ¿no? Y del porcentaje de gente que al final se hace el estudio y que no se hace. Claro, dice que en algún, ella habla de su centro, pero que esto Sí, es sí. portable a muchos sitios, muchísimos. Es imposible por el coste asumir la realización de NGS a todos los pacientes con enfermedad avanzada, ¿eh? Ya estamos hablando solo de enfermedad avanzada. Entonces ella dice, podría ser, entiendo, porque entiendo la pregunta que hace sería que si determinamos exclusivamente las alteraciones más habituales, accionables y es negativo, entonces solo a esos pacientes seleccionarlos para hacer un NGS. ¿Qué te parece esa opción? Es una opción que es la que ha estado vigente y se ha utilizado cuando hay limitaciones para el acceso a NGS. Es la aproximación racional y secuencial lógica cuando no hay disponibilidad de hacer a NGS a todos los pacientes, ¿no? Respecto a... Lo que pasa es que tiene dos limitaciones. Una es el tejido. Es que muchas veces parece mentira, pero es que el FFR, los cortes van para extracción de ácidos nucleicos y el ALK-ROS1 va para inmunohistoquímica o FIS, y se consume tejido en eso. Y luego cuando vas a hacer el NGS te dicen es que queda ya nada, no queda tumor, o lo que queda es prácticamente, tiene menos de un 20%, un 10% de célula tumoral y son muy pocas las células, con lo cual te obliga a una repio. Es decir, no es óptimo en el manejo del tejido y a veces cuando vas a hacer NGS te has quedado sin el tejido. Que habiéndolo implementado de entrada, ese poquito tejido, ese core biopsy que tienes, esa muestra de Trucut pulmonar, la optimizas bien y la gastas en NGS. No queda nada más, pero has hecho un buen NGS. Entonces, tal. Luego está el tema de los tiempos, es decir, esperar a tener los resultados y luego pedir el NGS y que haya tejido y que se haga NGS consume mucho tiempo, y lógicamente asumes que cuando te llegue el resultado de NGS no va a estar el paciente virgen del tratamiento, es decir, le vas a empezar un tratamiento sistémico y asumes que en el segundo o tercer ciclo, si aparece una alteración accionable, cambiarás a esa mutación accionable. Eso es lo que se hace cuando no se tiene acceso a la NGS de manera sistemática. Sobre el tema de los costes,
no es tan cierto que sea más caro la NGS que hacer un panel de secuenciación. A partir de 3 genes testados, de EGFR, ALK y ROS1, es más coste eficiente. Y esto se ha hecho en diferentes poblaciones, en americana, inglesa, incluso la española. A partir de 3 genes se te van los precios, por encima de los 800 euros por muestra, y no es coste efectivo, es que las NGS te pueden salir optimizadas. Y al final la NGS también es un tema de volumen. Cuanto más volumen haces a la semana, más barato sale, porque los kits comerciales te permite hacer runs mucho más rápido y consumir esos kits para más pacientes. Entonces es un efecto paradójico. O sea que cuanto más test haces, más barato te sale y cuanto menos haces, más caro es. Entonces, el tema de los precios, es verdad que nosotros no tenemos mano en eso, pero a veces nos encontramos con la paradoja de que el gerente dice, uy, qué caro es la NGS, y digo, "Ya, pero mira lo que estás pagando todos los años por hacer todo esto. Si es que es verdad, es que te estás consumiendo el mismo dinero. Si ese dinero me lo apruebas para hacer NGS, te lo voy a optimizar. Te va a salir el mismo dinero o incluso más barato, pero los pacientes van a estar mejor tratados. O sea que eso hay que revisarlo. Mira todas las cifras si tienes acceso a los pagos anuales que se le dan a anatomía patológica para los single test testing y haz una propuesta económica con NGS para ese mismo número de pacientes al año. Ya verás cómo no se te va tan caro cuando haces NGS para esos pacientes. De todas maneras, esto es una lucha, ¿no? Es decir, intentamos convencer a los gestores que realmente no deben mirar lo que cuestan cada una de las cosas que hacemos con el paciente, sino cuánto nos cuesta el proceso completo. Entonces, es decir, hacer una determinación o dos o tres, porque el paciente va a requerir probablemente varias determinaciones, ¿no? Gracias a Dios, significa que tenemos más opciones terapéuticas para los pacientes, ¿no? Pero que si incluimos ese, no voy a llamar gasto, esa inversión en dinero en el caso del paciente, eso tiene luego repercusión también en utilizar el fármaco que realmente tenemos que utilizar y eso repercute también en no tirar dinero en fármacos que no van a responder el paciente, ¿no? Yo creo que al final lo que tendremos que analizar o deberíamos analizar es el coste por proceso y no el coste por cada partida de cosas que hacemos con los pacientes. Y es ahí realmente donde tendríamos que ver. Pero bueno, sabemos que el tema contable en nuestros sistemas está por capítulos y cada capítulo es una cosa y tal. Bueno, pues lamentablemente tenemos que dejar ya aquí el tema. Yo creo que como conclusiones muy grandes o muy groseras sería, porque que queda clarísimo, yo creo que a nadie le queda duda de que un paciente hoy en día con cáncer de pulmón no se debe tratar si no tiene un estudio molecular realizado previamente, que es necesario poder disponer de esos estudios. Yo creo que en centros donde no tengan disponibilidad y no van a conseguirlo por el motivo que sea, deberían ser derivados esos pacientes a otros centros porque el impacto que tiene para su eficacia terapéutica es muy grande y que, bueno, pues esto, hay una serie de barreras, no solo en nuestro país, ya ha presentado Antonio que esto ocurre en todas las casas, la importancia de seguir trabajando y nuestra responsabilidad como profesionales, que al final somos los que estamos con los pacientes peleando día a día en que esto esté a disponibilidad de todo el mundo y no que en función del hospital en el que está el paciente tenga disponibilidad o no por todo esto, ¿no? Muchísimas gracias Antonio. Repetirte que yo creo que es una revisión excelente, no solo porque has tocado la parte molecular, sino también las implicaciones. Y bueno, recordaros bueno, tenéis a vuestra disposición todo el listado de todas las conferencias que vamos a tener, invitaros a participar en las siguientes, que van a ser igual de buenas que la que hemos tenido hoy. Muchísimas gracias, Antonio. Muchísimas gracias, Pedro, y gracias por la fantástica organización y gracias a todos por estar aquí presentes hoy en esta tarde de miércoles. Muchas gracias. Venga, buenas tardes. Hasta luego. Hasta luego.